Vamos a dialogar a continuación con Iñaki Arana, su nieto, con el que ya contactamos. Entre las muchas maneras del saber está el preguntar. Presencia vasca. Entrevistar. Iñaki Egunon para nosotros, Arratsaldeon para ti. Arratsaldeon para ti. Bueno, ¿cómo estás, Iñaki? Pues bastante bien, dentro de lo que cabe, un poco fastidiadillo, pero en fin. Hice el día pasado unos ejercicios que no debía haber hecho y ahora estoy con agujetas. Ah, caramba, bueno. Bueno, Iñaki, es un placer volver a dialogar contigo, en este caso también mío. Para seguir hablando de la figura de tu abuelo, ¿no? De don Luis Arana Goili. La señora de don Luis. Una figura tal vez un tanto desconocida dentro incluso del nacionalismo vasco. ¿A qué se debe esto, Iñaki? Pues se debe sencillamente a que fue un hombre pues muy humilde y que lógicamente pues fue muy exigente con la gente que tenía que colaborar con él, y entonces pues no, ¿cómo diría yo? No era bien visto, era muy duro con la gente que estaba en el partido. O sea, la disciplina era fundamental para él y la entrega era total. O sea, el que entraba en el partido tenía que entregarse totalmente a la idea. Era un hombre que exigía mucho, pero también daba mucho. Ese era el problema. Era un hombre con una capacidad extraordinaria. Y claro, pues lógicamente quería que la gente que estaba con él trabajara al mismo nivel que él, y eso es muy difícil. Bueno, pero fue poco a poco andando y logró la consolidación del partido en el año 15. Iñaki, indudablemente... Sí, te escucho, sí. El Partido Nacionalista Vasco empezó en el año 1895. 1895. Y entonces ocurrió que no había base suficiente para poder hacer las... Es que estoy en un sitio que tienen que pasar. Me perdonas un momento. No hay problema, Iñaki, esto es radio en vivo, estamos... El Partido Nacionalista Vasco empezó en el año 1895, que no fue todavía Partido Nacionalista Vasco, porque lo que fundaron los dos hermanos fue el Euskaldun Bachoquilla y las bases. Entonces, vino después, en el año 1903, vino lo que se llama la iniciación del partido, que fue cuando murió Sabino y nombró delegado del partido a Gochon Zabala, porque su hermano se había desplazado a Euskadi Norte, a Ustaritz, y entonces Gochon Zabala fue el que recogió el poder o la continuación del partido, y fue el que estableció el puente de unión con Luis Arana en el año 1906. O sea, hubo un Euskaldun Bachoquilla con empiece del partido. Segundo, iniciación con Gochon Zabala. Y tercero, consolidación con Luis Arana en el año 30, porque en ese intervalo hubo muchas vicisitudes, hubo excisiones, hubo rupturas, hubo cambios, y entonces el partido no tenía base. Se formó otro nuevo partido que fue Comunión Nacionalista Vasca. Con eso puede ser que te aclare un poquitín la situación. Te propongo... Luis tuvo muchos problemas con la gente que tuvo alrededor, porque claro, a Luis era muy difícil seguirle. Imponía un corsé muy duro para los partidarios del partido, porque exigía disciplina. ¿Cómo era la relación entre los dos hermanos, entre Luis y Sabino, Iñaki? Sí, la relación entre Luis y Sabino fue muy intensa. Eran dos personas diferentes con una misma alma, lo que llaman los ingleses mirror image, imagen espejo. Eran la izquierda y la derecha de la misma figura, pero dos personas diferentes.
el alma era la misma. Y uno era extrovertido totalmente y el otro era introvertido. Sabino era más universal, era más polifacético y yo diría que era más extrovertido, quiero decir, que se materializaba con relación al exterior extraordinariamente bien, pero no comprendía entonces la situación del pueblo vasco. Vamos a hablar pueblo vasco, pero no es pueblo vasco en realidad, era Vizcaya, porque el nacionalismo vasco empieza en Vizcaya y don Luis se refiere siempre al principio a Vizcaya. Y Luis tenía la capacidad de ver el problema vasco o problema de Vizcaya que había entonces debido a las guerras carlistas, a la Segunda Guerra Carlista, que Vizcaya quedó completamente desarbolada. Se perdieron todas las cosas, había que empezar. Sabino no veía esto como veía don Luis. Pero de todas formas, la relación era extraordinaria. Se comunicaban perfectamente. Iñaki, te propongo retrotraernos a ese momento inicial. Mencionaste hace un momento las guerras carlistas, ¿no? Estamos a fines del siglo XIX, con una tierra vasca con muchos problemas, devastada por las guerras carlistas. Exactamente. Y con una conciencia nacional inexistente en ese momento. ¿Cómo fue ese despertar de la conciencia nacional vasca? Primero entendemos en Luis y luego en Sabino. Primero es Luis en realidad, porque Luis es el primero que se hace nacionalista en 1880 y es el año 1879-1880. Luis tenía 18 años y estaba empezando a estudiar la carrera de arquitectura. Y ya Luis conoce el problema que se avecina, el problema de que Euskadi o Vizcaya estaba totalmente despoblada, desasolada, y había que recuperar el alma de los fueros, y había que recuperar la capacidad vasca para salir adelante. Y eso es lo que hace Luis. Entonces, una vez de que Luis comprende esto y madura esto, le transmite a su hermano en el año 1882 lo que él creía que pasaba y le transmite su idea. Y entonces es cuando viene la enfrentamiento o lucha entre los dos para convencerle el uno al otro de las posibilidades de lo que estaban hablando. Pero en el año 80 Luis ya era nacionalista, ya lo comprende perfectamente, y eso es lo que en el año 82 quiere transmitir a su hermano para que su hermano sea el impulsor de la idea que él tiene. Y por eso es la famosa anécdota de que están discutiendo en el jardín de la casa de Abando, de su casa de Abando, en 1882. Y ahí es donde empieza. Y Sabino le dice que va a estudiar lo que le está diciendo y que le deje 10 años. Y en esos 10 años Sabino aprende el euskera, aprende lo que es Vizcaya, aprende la problemática de Vizcaya, del pueblo vasco, y en el año 1893 definitivamente Sabino empieza el camino del Partido Nacionalista Vasco. ¿Se tomó 10 años? En el año 1895 se crea el Partido Nacionalista Vasco con el Euskeldun Bachoquilla. Y hay un primer reglamento y unos primeros socios. Y ahí empieza el partido. Se tomó 10 años, digo, pero le dio la razón. Sí, le dio perfectamente la razón. Tanto es así que le dice que él es el que le ha convertido y el que por lo que va a luchar para llegar a lograr esos fines que pretenden. Hay una anécdota. Le convence perfectamente, además le convence de una forma muy normal, por reflexión, debido al discurso inteligente de Luis a él, a Sabino, porque la discusión fue terrible. Cada uno defendía sus propias ideas, porque hay que pensar
que Luis y Sabino, antes del 80, eran dos españolistas furibundos. Y hay que transformar esa idea a lo contrario después. Y tienen sus grandes luchas. Y él, cuando Luis le dice a Sabino y le comenta y le discute y le demuestra, es cuando Sabino le dice, bueno, ahora vamos, adelante. Y es cuando fundan el Euskaldun Batzokila en el 95 y resuelven el problema. Esta conversación la tienen en el año 1893, el 28 de noviembre de 1893, el día de San Andrés. Ahí es cuando Luis le convence a Sabino y ahí empieza ya la preparación para el lanzamiento todavía no era Partido Nacionalista Vasco. Se funda el Euskaldun Batzokila, donde van los ya elementos correspondientes, burukides, para el lanzamiento del partido. Hay una anécdota, Iñaki, en esta transición que sucede en el año 1882, en un viaje que hace don Luis Arana. Sí, evidentemente, es una anécdota. Sí, dime. Sí, te quería preguntar precisamente por ese momento, cuando se encuentra con un santanderino. Sí. ¿Qué es lo que sucedió así? Es una anécdota que es muy interesante porque demuestra la capacidad de reflexión que tenía Luis, la inteligencia que tenía Luis. Te voy a comentar un poquitín cómo fue. Este incidente es la conversación que mantuvo con un viajero santanderino en el tren que le llevaba de Bilbao a La Guardia, porque don Luis estaba estudiando arquitectura en el Colegio de los Jesuitas en La Guardia, Pontevedra. Y en el tren se entabló un diálogo que es famoso por lo que veo, por la prensa, por los libros, que es muy interesante. El diálogo se entabló, fue poco más o menos el siguiente: ¿eres furista, muchacho? Mi abuelo llevaba en la solapa el distintivo. Sí, señor, lo dijo con energía. ¿Por qué? Porque soy vizcaíno. ¿Eres español? Sí, señor, soy español. Con la misma energía y el mismo convencimiento. Siguieron hablando. Y entonces el santanderino le contesta así: pues mira, eso es lo que no entiendo bien. Si los vizcaínos sois españoles y vuestra patria es España, no sé cómo queréis gozar de unos fueros que los demás españoles no tienen y eludir obligaciones que a todos los españoles deben tener por igual ante la patria común. Gozando de los fueros, no servís en el ejército español, no contribuís con dinero al tesoro de la patria, no sois buenos españoles. Esto a mi abuelo le hace pensar, y le hace pensar muy intensamente. Y verdaderamente el santanderino tenía razón. Y este fue el arranque de las profundas reflexiones que le llevaron a Luis a tomar el camino hacia la no españolidad de Vizcaya. En pura lógica, el santanderino tenía razón. Esa es la anécdota. Lo que permitió que Luis reflexionara, estudiara y lanzara la idea a su hermano de lo que había pensado. Iñaki, bueno, podríamos hablar un montón de la figura de don Luis en la esfera política, pero yo quería volver a preguntarte acerca de la faceta humana, ¿no? Esa que tú conociste en profundidad, sí, por haber tenido mucho trato con él. Sí. Era un hombre excepcional. Pues yo te puedo decir muchas cosas. Me imagino. Vamos a ver, yo te podría decir que era un hombre muy humilde, que era un hombre que no tenía ambiciones personales, un hombre cordial, sobre todo con los pobres. Y es una anécdota que yo he vivido con él, porque paseando por el Rompeola de Santurce, a veces había pobres que le paraban y llevaba poco dinero, llevaba monedas, pues todo lo que llevaba se lo daba a los pobres.
Y también ocurría eso con su mujer, que le decía, pero Luis, ¿qué has hecho con el dinero que te he dado? No, es que ha venido una persona que necesitaba y se lo he dado. O sea, te puedes imaginar la humanidad tan grande que tenía. Era muy entusiasta, tenía una gran fe, era vehemente, poseía una gran sinceridad, se sacrificó por la patria en todos los órdenes de la vida, afecto, riqueza, gloria y todo lo que puede seducir a un hombre. Eso es lo que te puedo decir de mi abuelo. Iñaki, porque lo he vivido. ¿Solía hablar contigo él de sus experiencias en la política? Experiencias que tenían también sus sinsabores, ¿no es cierto? Sí, solíamos hablar. Porque yo te voy a decir, he estado con él en mis tres épocas. En la época de infancia, la época de antes de la juventud y luego con la juventud. O sea, yo he vivido con él, empezando en la infancia, en el año 1936, luego en la segunda época de la persona y ya finalmente en la juventud. En realidad he vivido las tres épocas de lo que yo he visto, que es República, Guerra Civil y Franquismo. Y en ese intervalo, pues nos hemos ido comunicando en el 36 hasta el 39 en Guetarí, en el exilio. Luego vinimos y en el 42 volvió él. Y a partir del 42 hasta el 51, yo he vivido con él intensamente, inviernos y veranos. Inviernos porque mi padre me mandaba ir a visitar todos los domingos a Santurce para llevarle cosas para que él pudiera, en fin, vivir lo mejor posible. Y en verano porque íbamos a veranear a Santurce y me tocaba atenderle a mí. Yo no sé por qué me tocó a mí, pero me tocó. Y entonces iba a pasear con él a las mañanas, iba a misa todos los días en verano a las 8 de la mañana, y en esos ratos hemos hablado de muchas cosas. En realidad me estaba enseñando, me estaba comentando y me estaba diciendo cosas. Constantemente había que meterlas en el interior para que no se olvidaran. Y yo me acuerdo que en el año 1947-48, cuando yo estaba acabando el bachiller, en verano me pidió los libros de geografía e historia para leerlos y me los corrigió. Y fue una pena porque los he perdido. Estaban corregidos. Era un fenómeno, porque eran las dos asignaturas que más le gustaban. Que claro, luego la acompañó en su vida, la acompañaron mucho por la cultura que tuvo para la carrera de arquitectura. Claro. Bueno, Iñaki, te agradecemos este nuevo contacto y seguiremos contigo en otras oportunidades. Como quieras, no sé hablando, sí, como no, sé si te ha agradado. Es un placer para nosotros hablar contigo porque estás relatando de primera mano una historia que tiene que ver con la historia de los vascos, y para nosotros es un enorme placer poder contar con tu palabra en primera persona. No sé si esta vez lo hemos hecho mejor o peor. Sí, seguro que sí. ¿Te has satisfecho a ti? Sí, por supuesto. Y estoy seguro que los oyentes también y valorarán tu aporte, porque bueno, tiene que ver con, como decíamos, con la historia vasca contemporánea, y con la figura de dos personas que marcaron un antes y un después en la historia vasca, como son los hermanos Luis y Sabino Arana Goiri. Así que muchas gracias, Iñaki. A ti. Es que ricasco. Agur. Era la palabra de Iñaki Arana, único nieto sobreviviente de don Luis Arana Goiri, cofundador del nacionalismo vasco, junto a su hermano Sabino, y al cual le debemos tantísimas cosas. Hoy intentamos rescatar nuevamente su figura con la colaboración de nuestro amigo Iñaki.
FM Universidad 105.7.